vamos a abordar un tema que creo que es del interés de todos, ¿verdad? Los que están participando de este culto. Hablar de la familia es hablar de quizás de lo más preciado que el Señor nos puede dar en esta tierra. Lo más valioso, el regalo, el don más hermoso que el hombre, ¿no es cierto?, pueda alcanzar en el desarrollo de su vida en este mundo. Así que vamos a hablar de la familia y vamos a hablar acerca del valor de la familia. Y situándonos en el contexto en el cual nos encontramos, creo que se hace cada vez más necesario y relevante el poder como iglesia estar permanentemente abordando esta temática. Necesitamos fortalecer la familia, necesitamos alimentar espiritualmente a la familia. La familia necesita instruirse de la palabra del Señor. La familia debe ser impregnada de los principios y de los valores que el Señor comunica a través de su palabra. Allí en la palabra del Señor están los fundamentos necesarios para poder vivir esta vida y poder mantenernos firmes y poder avanzar, ¿no?, en medio de un escenario tan complejo, en medio de un escenario tan difícil que nos toca hoy a nosotros enfrentar. Esta imagen hace unos días la encontraba googleando. Hay un hecho que nos conmovió a todos hace poquito menos de 2 semanas, el 4 de agosto, una tragedia tremenda ocurrida en Beirut, cerca de 200 muertos y miles de heridos. Creo que todos nos informamos de ese hecho, ¿no? Fue impactante, fue muy impactante. Y esta imagen es de una niña, de una niñita que observa desde su ventana, ¿no es cierto?, en dirección donde ocurrió aquella explosión. Una tragedia inmensa. Esa niña está allí observando, yo creo, producto de la curiosidad, podría ser, ¿no? No vemos su rostro. Pero yo creo que como toda mente humana, y particularmente la mente de un niño, quizás pensando y buscando razones, buscando explicaciones de lo que está pasando, impactada sin duda también, pero probablemente no entendiendo lo que está pasando. Esa niña está allí. Hay otros niños que están cercanos al lugar de la explosión. Hay niños que han quedado heridos, hay niños que han muerto, hay niños que han quedado sin padres, hay niños que junto a su familia han perdido sus hogares. Hay niños allá, a la distancia, ¿no?, que la situación les ha golpeado fuertemente. Esta otra pequeña solamente observa, sin lograr entender lo que ha pasado. Y me tomo de esa imagen, no para hablar de la tragedia de Beirut, sino para hablar de la tragedia de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y creo que de alguna forma esta imagen nos habla también de lo que está pasando con nuestros niños. Los más pequeños quizás, ¿no? Ya los más grandes tienen más recursos, tienen otros elementos que les permiten también tener una opinión, ¿no?, y dar su argumento respecto a lo que está sucediendo en su entorno, lo que están viendo allí delante de sus ojos. Pero los más pequeñitos, sin duda, de igual forma, golpeados, impactados, sacudidos por lo que está sucediendo en el entorno cercano, pero no entendiendo lo que está pasando. Y frente a eso, creo que nosotros, la familia, y los padres principalmente, tenemos una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme de resguardar la familia, de resguardar la vida de nuestros hijos, de levantarnos y de ponernos en acción para
cuidar sus vidas, para guardar sus corazones, como bien lo decía la oración de Carolina, resguardar la integridad de ellos. Poner todo de nuestra parte para que eso así ocurra, ¿no? Y suceda con la vida de nuestros hijos, entendiendo que quien ha de guardar, quien ha de cuidar la vida de nuestros hijos es Dios. Pero hay algo que nos compete a nosotros, hay algo que el Señor ha delegado en la familia y que ha delegado en los padres y que tiene que ver con el cuidado que la familia requiere y el valor que le debemos dar. Hay un salmo, el Salmo 128, es un salmo muy conocido. Cuando buscamos textos o pasajes de la Escritura que hablen sobre la familia, creo que a muchos de los que estamos hoy día participando del culto, de inmediato, ¿verdad?, nuestra mente hace un ejercicio y vamos en dirección de este salmo, el 128, el 127. ¿no? Están allí los dos juntitos y nos hablan, estos dos salmos, nos hablan precisamente de la familia. Este salmo, Salmo 128, es parte de un conjunto de salmos conocidos llamados salmos graduales. Quienes tienen la clásica versión Reina Valera, ¿no es cierto? Hay un pequeño título allí al inicio del salmo que dice cántico gradual. Y así se conocen, ¿no? Así se les reconoce a estos salmos. Salmos graduales, salmos de subida. También son llamados salmos del peregrino. Y reciben ese nombre, salmos graduales, porque son los salmos que recitaban o que cantaban los judíos cuando subían a Jerusalén para las festividades anuales. Entonces, mientras se desplazaban y caminaban en dirección a Jerusalén, ellos iban recitando e iban cantando estos salmos. Y a través de estos salmos, estas personas iban reafirmando su fe, iban reafirmando principios de fe. Las cosas que tienen valor, las cosas que son importantes respecto a Dios, respecto a la fe en Él, respecto a la verdad que Dios ha revelado, ¿no? Y dentro de estos salmos, dos de ellos están dedicados a la familia, para que consideremos la importancia en el pensamiento judío, ¿no?, que tenía la familia. Y que hoy día nosotros podemos tomarnos de estos salmos y poder también extraer alguna enseñanza para nosotros. Entonces leemos este Salmo 128, que dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hermoso este salmo, inspirador, tremendamente inspirador. Este salmo tiene una particularidad, hermano, que a mí me seduce y me desafía. Fíjese que hay una marcada progresión que este salmo delinea, partiendo con una persona, partiendo con un individuo que es capaz de creerle a Dios y de ser un hombre, en este caso, un hombre temeroso de Dios. Y así vemos entonces que este salmo comienza identificando
a un hombre, a una persona, así comienza, luego sigue con la familia, identificada allí con la esposa y con los hijos, luego señala la ciudad, en este caso Jerusalén, y finalmente concluye destacando a la nación, a Israel. Y digo que aquí hay una marcada progresión que encierra un tremendo y potente mensaje para nosotros hoy. Fíjese, y yo dibujé esas flechitas allí para que podamos entenderlo de manera gráfica, ¿no? Con mayor facilidad. Fíjese, de qué manera ese hombre que cree en Dios y que es temeroso de Dios puede afectar positivamente su familia. Eso tendrá también su efecto y un alcance mayor en la ciudad, que finalmente también se verá proyectado en la nación. Y esto a mí me hace reflexionar en lo siguiente, hermanos queridos, que si la sociedad, ¿no? Hablemos de la sociedad o hablemos de la nación, ya no pensemos en Israel, sino pensemos en Chile. Si la sociedad o si el país está en problemas, entonces tendremos que buscar en el seno de la familia el origen de ese problema. ¿Me explico? Lo bueno y lo malo de una nación se gesta al interior de la familia, al interior del hogar. Y creo, hermanos amados, yo hago esta reflexión y probablemente usted va a compartir conmigo este pensamiento, es que un gran error que hemos cometido es creer que los problemas existentes, ¿no es cierto?, esos problemas con los que estamos conviviendo, son producto, ¿no es cierto?, de un mal que afecta o que se origina en la sociedad. Y así lo decimos y así lo consideramos, ¿no es cierto?, expresando de esa manera tan amplia. Tan amplia. En otras palabras, o sea, nosotros decimos, cuando observamos un mal que logramos identificar en nuestra nación, hablemos en nuestro país, nosotros le echamos la culpa ¿a quién? A la sociedad, ¿no? La sociedad es la culpable. Los crímenes, la delincuencia, ¿no?, en la sociedad. Y ahí uno puede hacer un largo listado. Y claro, cuando nosotros pensamos de esa manera, en el fondo le echamos la culpa a la sociedad, en otras palabras le estamos echando la culpa a todos, es decir, todos tienen la culpa. Y un viejo predicador hace un tiempo atrás le escuchaba decir que cuando todos tienen la culpa, al final nadie la tiene. O mejor dicho, nadie la asume. Nadie la asume. Entonces tenemos que comenzar entendiendo, aceptando, asumiendo que hay una responsabilidad personal en los males que afectan a nuestra sociedad. Y la responsabilidad debe comenzar por nosotros, debe comenzar por nuestra propia vida. La responsabilidad debe comenzar en el individuo, ¿no? En este personaje que está aquí identificado. Y allí este salmo nos lleva a posicionarnos a nosotros, a cada uno de los que hoy día estamos participando de este culto y están escuchando esta palabra. O sea, se espera, hermanos amados, que nosotros seamos aquellos personajes, seamos aquellos individuos que han creído en el Señor
y que hoy día viven vidas temerosas de Dios. Cuando eso ocurre, entonces eso traerá consecuencias, traerá resultados que se verán reflejados en la familia. Y una familia así, ¿no? Alcanzada por la gracia de Dios, bendecida, ¿no? Por hombres que creen en Dios y que son temerosos de Él, podrán ser familias que afecten, que influyan positivamente, ¿no es cierto?, su entorno, el lugar donde están, donde el Señor los ha puesto, ¿no es cierto?, su Jerusalén, o la ciudad, o el barrio, ¿no es cierto?, el vecindario donde nos encontramos. Y eso entonces, bueno, es esperanzador, ¿no? Porque esto puede obviamente ir avanzando y finalmente terminar siendo un país mejor. Pero el origen de las cosas buenas que esperamos para nuestro país y que anhelamos para nuestra sociedad están acá, en ese hombre. Y el Señor hoy día nos habla a través de esta palabra, a través de este salmo, a nosotros. Y que lo asumamos, ¿verdad?, responsablemente. Si realmente para nosotros la familia tiene importancia y tiene valor, entonces nosotros nos podamos disponer delante del Señor para que Dios a través de nuestra vida pueda bendecir aquello que tanto amamos y que es tan importante para nosotros. Este salmo, usted tiene y mantiene su Biblia allí abierta, en Salmo 128. Nos muestra un cuadro de una familia, como puse allí, una familia bendecida. Si usted tuviese que pintar un cuadro de este salmo, ¿qué resultado tendría? Pero hay varios elementos que este salmo nos permite, ¿no?, nos provee para que nosotros podamos más o menos ubicarnos en ese ambiente, de cómo es el ambiente en ese hogar, de cómo es el ambiente en esa familia, ¿no? Es el cuadro, el Salmo 128 es el cuadro de una familia bendecida. Y la clave de esa familia bendecida es un hombre que teme a Jehová. La clave de esa familia bendecida es un hombre que teme a Jehová. Entonces, ahí está, ¿no?, el primer llamado que nos hace la palabra del Señor en esta noche. Aquí pone el énfasis. Y con esto, ¿no?, nos confronta a nosotros. Que en nosotros, en usted y en mí pueda existir ese hombre, ¿no?, temeroso de Dios. Ese hombre temeroso de Dios. Cuando hablamos de alguien que teme a Dios, nos referimos a una persona que lleva una vida de obediencia, ¿no?, a Dios, a su palabra. De eso se trata, ¿no? Temer a Dios, temer a Jehová, llevar una vida de obediencia a Dios. No se trata de tener solo buenos sentimientos hacia Dios, sino de llevar una vida de obediencia, de obediencia. Y hay tres, hermanos queridos, hay tres ingredientes esenciales que involucra el temor de Dios. Porque si nosotros tuviésemos que responder esta noche a la pregunta, ¿usted es un hombre temeroso de Dios? ¿No es cierto? Sí, podríamos decir, sí, soy un hombre temeroso de Dios. Entonces, tendríamos que revisar nuestra vida para ver si están estos ingredientes presentes, ¿no?, lo que evidencia de que efectivamente somos hombres temerosos de Dios. Y esos tres ingredientes, el primero de ellos es tener una comprensión correcta del carácter de Dios. El hombre que es temeroso de Dios
Es un hombre que tiene una comprensión correcta del carácter de Dios. Es decir, es un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que sabe responder a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Usted sabe cómo es Dios? Y aquí podríamos entrar, ¿no es cierto?, a atrevernos a ir describiendo a Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. El hombre que es temeroso de Dios es un hombre que tiene una comprensión clara y correcta del carácter de Dios. Conoce a Dios, conoce a Dios, ¿no? Y esa comprensión le lleva a tener, ¿no es cierto?, una conducta que se alinea a esa comprensión. Ese es el primer ingrediente, una comprensión correcta del carácter de Dios. Ahora, nosotros comprendemos a Dios a través de su palabra. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. A través de su palabra Dios se muestra, a través de su palabra Dios, ¿no?, se revela. Le vamos conociendo a través de una relación constante, permanente, a través de la oración, sí, a través de esos ejercicios y disciplinas espirituales, vamos conociendo a Dios y nuestra comprensión acerca de Dios se va, ¿no?, fortaleciendo en nosotros. El segundo ingrediente, comprensión correcta del carácter de Dios, conciencia constante de la presencia de Dios. Cuando yo leo este Salmo 128 y se me menciona ese hombre temeroso de Dios y que es bendecido por Dios, es un hombre que conoce a Dios. Por eso él es temeroso. Y es un hombre que tiene conciencia de la presencia de Dios. Conciencia constante de la presencia de Dios. En cuanto a la presencia de Dios, ¿qué sabemos nosotros? ¿No? Yo creo que todos aquí responderíamos a coro de que Dios es un Dios omnipresente, que es un Dios que está en todo lugar, ¿no? Y esa verdad, hermanos queridos, debiera gravitar en nuestra vida, debiera afectar, impactar nuestra vida, pero de manera potente. Dios es un Dios presente. Mi vida, hermanos queridos, mi vida, nuestra vida, se desarrolla, se desenvuelve delante de la presencia de Dios. De pronto tenemos mucha conciencia de la presencia de Dios en instancias litúrgicas como esta, ¿no?, cuando estamos en el culto, ¿no? Antes, cuando estábamos en el templo, hoy día no podemos estar en el templo, estamos a través de una señal virtual, y sí, tenemos conciencia de que Dios está presente, ¿no? Pero el culto va a terminar en media hora más, dependiendo de cuán largo sea el sermón, y Dios se va. O Dios, ¿qué pasa con él? Dios sigue presente. Dios sigue presente. Mañana. Bueno, acá en la cuarta región, aquí en Coquimbo, estamos en cuarentena, así que hay poca actividad, ¿no? Ustedes no sé en qué situación se encuentran, pero si no están en cuarentena, muchos de ustedes mañana, ¿no es cierto?, tienen que reanudar sus actividades en distintos ambientes, en distintos lugares, diversas actividades, ¿no? Y Dios va a estar allí contigo, Dios va a ir contigo. Así que, mire, conciencia constante de la presencia de Dios. Y eso también debe traer, ¿no es cierto?, un resultado, ¿no?, en mi vida. Ese Dios que conozco, que se me ha revelado, que puedo decir que Él es un Dios lleno de amor, ese Dios va a estar presente conmigo durante los 7 días
de la semana, ¿no es cierto?, que se viene. Él va a estar a mi lado en todo momento. Y eso, y estas verdades, ¿no?, debe entonces influir, debe afectar nuestra vida, en lo práctico, nuestra conducta. Y nuestra conducta, ¿no es cierto?, afectada por la comprensión y también afectada por esa conciencia, entonces esa conducta va a reflejar obediencia y fidelidad a ese Dios que está presente, a ese Dios, ¿no es cierto?, que se revela en mi vida. Y lo hacemos y vamos a tener presente esta verdad y de resguardar, ¿no es cierto?, nuestra conducta o poner atención en nuestra conducta, no por miedo, no por temor en el sentido de sentir miedo, ¿no es cierto?, a lo que Dios pueda hacernos, sino tomándonos este término, creo que es clave acá, de la fidelidad de nuestra vida a Dios, ¿no? Una conducta que refleja, ¿no es cierto?, nuestra fidelidad a Dios. Ahora, esto llevémoslo al plano de la familia. Llevémoslo a esa familia, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado, que tiene una tremenda importancia y un tremendo valor para nosotros. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿De qué manera podré ser instrumento en las manos de Dios? ¿De qué manera podré ser usado por Dios? Para que mi familia, al igual que la familia de ese hombre descrito en el Salmo 128, pueda ser una familia bendecida. ¿Qué me dice el Señor en su palabra? Ese Dios que se revela, y frente a ese Dios que está siempre presente, ¿qué me dice el Señor de cómo debo ser como esposo, de cómo debo ser como padre? Ahora, este salmo está dirigido, ¿no es cierto?, en una cultura, entre comillas, patriarcal, está dirigido al varón, pero hoy día, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que hay un mensaje que debe ser considerado por todos también, quienes conformamos y somos parte de la familia. Entonces, no es solo para el varón, y de hecho hay familias en donde por diversas circunstancias, ¿no es cierto?, no está el varón y está solo la madre. Entonces, esta palabra también trae alguna enseñanza, sin duda, para ser considerada y para poder aplicarla. Entonces, ¿qué me dice el Señor? No solo al esposo, no solo al varón, sino también a la mujer. ¿Qué te dice el Señor como madre? ¿Qué te dice el Señor como esposa? ¿Qué te dice el Señor como hijo, como hija? ¿De qué somos responsables delante de Dios en cuanto a la familia? ¿De qué somos responsables? Y aquí volvemos al Salmo. Volvamos al Salmo, Salmo 128, para que no nos desconcentremos de la base de esta reflexión. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice el verso 3 y el verso 4, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Voy a leer hasta el verso 3. Miren, creo que una de las mejores formas, maneras de construir nuestra familia, de resguardar nuestra familia, de poner a salvo a nuestra familia en medio de la complejidad, ¿no es cierto?,
del escenario en el cual nos desenvolvemos es construir nuestra familia desde el ejemplo que podemos dar, de cómo mi vida puede afectar la del otro, de cómo mi testimonio puede impactar, puede modelar al resto de quienes van conmigo. Y seguimos pensando, reflexionando en torno a la familia, ¿no? Construyendo con el ejemplo. ¿De qué manera impacto positivamente la vida de mi esposa, la vida de mi esposo? ¿De qué manera impacto, modelo en la vida de mis hijos? Entonces, creo que de alguna forma este salmo nos muestra aquello, cuando nosotros vemos el resultado de la familia que se nos describe aquí, tiene mucho que ver el personaje, ¿no?, al cual se alude. Entonces, hay algunas frases, ¿no?, que de pronto están muy presentes en cada uno de nosotros. Hay una máxima que nos plantea un gran desafío a todos quienes tenemos el privilegio de ser padres, pensando en la labor de los padres. Y esa máxima dice de que los hijos son el reflejo de los padres, ¿eh? O si nos tomamos el dicho popular, de tal palo, tal astilla. Hace un tiempo atrás, la última reunión de apoderados a la que asistí cuando mi hija terminaba su cuarto medio, allí la profesora jefe dio un discurso y un llamado, hizo un llamado a los padres acerca de la importancia de nuestra figura y de nuestra labor en el futuro de nuestros hijos. Y ella citó esta frase y yo la copié. Nunca después la busqué en internet para comprobarla, pero me imagino que es correcta. Y ella citó esta frase de Albert Einstein, que dice: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Es la única manera. Dar ejemplo. El valor, la importancia de que nuestra vida sea ejemplo para los demás. Muchas veces ponemos toda nuestra energía en el discurso, ¿no?, en las recomendaciones. Pero muchas veces, o en algunas ocasiones, no nos damos cuenta que con nuestro ejemplo no le estamos restando fuerza y autoridad, ¿no es cierto?, al discurso, a la recomendación que estamos realizando. Fíjese, cuando volvemos la mirada al Salmo, lo que nos transmite el relato de este Salmo acerca de ese hombre y de su bendecida familia. Yo te invito a que vuelvas a mirar el Salmo y pienses en una respuesta. ¿Cómo se describe? ¿Qué término utilizarías tú para describir a esa familia? Tú ves al varón y luego ves, ¿no es cierto?, el retrato que nos entrega el versículo 3. Te doy un segundito para que pienses y des una respuesta. Si estuviésemos allí, ¿no es cierto?, en vivo, les daría, ¿no es cierto?, participación a todos. Mire, yo leo este salmo y atentamente y voy imaginándome, me voy imaginando el ambiente, el hogar, ¿no es cierto?, que se describe acá. Y para mí, de alguna forma, estos términos que están allí señalados me permiten más o menos imaginarme cómo es esta familia.
Y eso observo yo, veo armonía, ¿no? Armonía. Veo unidad, veo paz, veo compañerismo. Y esto, hermano, uno puede también ir haciendo el ejercicio, ¿no? Cada uno, y quizás haciendo pasando, ¿no es cierto?, pasando lista, ¿no es cierto?, de en qué aspectos, ¿no?, estamos faltos. ¿Cuál de estas realidades, ¿no es cierto?, falta fortalecer, falta trabajar en nuestra familia, cómo está la armonía, cómo está el ambiente, ¿no? ¿Cómo está la unidad en este tiempo, cuando nos hemos visto desafiados de tantas formas, de tantas maneras? ¿Cómo se están mostrando estas características que deben estar presentes en los hogares de los hijos de Dios? Porque si hay hijos de Dios que creen en Dios y que son temerosos de Dios, al final, ¿no?, la cosecha, el fruto, ¿no es cierto?, debiera ser lo que aquí se describe: armonía, unidad, paz. Es aquello lo que se respira en nuestros hogares. Y cuando pensamos en que construimos con el ejemplo, es lo que nuestros hijos perciben, es lo que nuestros hijos observan, es lo que nuestros hijos experimentan. Compañerismo. Compañerismo. Y hablo de compañerismo porque aquí se me dibuja, ¿no?, una escena tan hogareña, tan doméstica, y una mesa y la familia sentada alrededor de la mesa compartiendo. Por eso hablo de compañerismo, Y una de los valores que se han ido perdiendo en el tiempo es precisamente el compañerismo al interior de nuestros hogares. Hay poco tiempo para compartir. Hoy día, estos meses exigidos por la pandemia, nos hemos visto, ¿no es cierto?, allí encerrados en nuestros hogares y sin alternativa de tener que convivir, de tener que vernos, ¿no?, y de tener que compartir. Creo que una de las cosas buenas dentro de todo lo complejo que esta pandemia ha traído precisamente es, de alguna forma, ¿no?, la familia se ha visto allí, entre comillas, reunida, ¿no es cierto?, en la casa. El compañerismo. Esto hay que recuperarlo. El estar juntos, el tener comunión, el mirarnos a los ojos, el atendernos, el escucharnos, el acompañarnos, hermanos queridos. Y todo eso va construyendo, todo eso va moderando la vida de nuestros hijos. Bueno, y otro elemento que igual yo destaco es esto, la alegría. Cuando leo este salmo y lo observo, yo digo, wow, qué hermoso. Qué hermoso. Yo puedo ver a ese hombre del salmo con una cara llena de risa. Yo veo a esa mujer, a esa esposa con la cara llena de risa. No porque sean buenos para el chiste, no para la talla, sino porque la familia que han logrado construir, porque Dios está presente, porque en sus corazones hay un temor de Dios. Dios tiene lugar, Dios tiene participación, Dios interviene, Dios ha transformado sus vidas, y eso se ve claramente en ellos, en su forma de ser, en su comportamiento y en la convivencia que logran tener como familia. Tremendo, ¿no? Ahora, la contribución que hace ese hombre del Salmo 128 en su familia es fundamental.
Es fundamental. Y de pronto, ¿no? Se me carga un poquito la mano con los varones, porque uno lee el Salmo y sí está dirigido al varón en ese momento, pero hoy día usted también puede tomar esta palabra, ¿no? Y decir también algo el Señor me está diciendo a mí, ¿no? A usted, hermana querida. O también a los hijos. Porque ustedes no son simplemente observadores de todo lo que está ocurriendo en sus hogares. El Señor también, y si tú eres un hijo, ¿no? Un hijo, pero eres un hijo que ha conocido al Señor, que ha tenido un encuentro con Cristo y y le has entregado tu vida a Él, entonces tu vida también se puede transformar en una tremenda bendición para tu hogar. Y bueno, aquí se describe así, ¿no? A una esposa representada por la figura de la vid, fructífera y hermosa, ¿no? Tu mujer, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿no? Y una vid no solo da uvas, una vid hermosea, ¿no? El entorno, le da vida, le da frescura. Una vid da sombra, da nutrientes al suelo. Tantas cosas, ¿no? Precioso, precioso. Y aquí el salmista utiliza la figura de la vid para representar a la mujer. Qué hermoso. Qué hermoso. Yo vivo aquí en la cuarta región y el Señor me ha permitido recorrer el famoso Valle del Elqui. Hay tremendos plantíos de viñedos, pero también muchas casas, pequeñas parcelas. Todos tienen sus vides y hermosamente cultivadas, y cómo adornan los terrenos, cómo adornan los sitios. Es hermoso. Y aquí el salmista así identifica, ¿no es cierto?, a su mujer. Y estoy pensando en de qué forma este salmo le da ese valor a la mujer y la posiciona en ese lugar, ¿no? En ese lugar de tanta trascendencia y de tanta importancia para la familia. Bueno, y los hijos, dice, son como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. Los hijos de ese hombre que es temeroso de Dios, sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las plantas de olivo, también en esta zona, ¿no? Se cultiva mucho. Los olivos son plantas verdes, de un verde intenso. Así que así es el cuadro que se pinta aquí de la familia, del hogar, de este hombre temeroso de Dios. Plantas de olivo llenos de verdor, llenos de vida, que a su tiempo darán su fruto. Que a su tiempo darán su fruto. Después de una paciente tarea de cuidado, después que pacientemente sea cultivada, esa planta se volverá muy valiosa y dará mucho fruto. Pero esa planta requerirá atención, requerirá cuidado. Alguien tendrá que cultivarla. Y esa es la tarea nuestra, la tarea de los padres. ¿Saben? Los árboles de olivo toman un largo tiempo para madurar y para dar fruto. Es una planta que necesita tiempo y mucho tiempo, años. Y creo que es una muy buena figura para ilustrarnos lo que necesitan nuestros hijos y lo que pueden llegar a ser, lo que pueden llegar a dar nuestros hijos, si son bien atendidos, si son bien
cuidados, si son bien cultivados. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude en esa tremenda tarea que tenemos por delante. Y aquí ya voy terminando. Dice, luego en que se describe de esta hermosa forma, ese hogar, esa familia, el verso 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero esto no es algo que se dé de manera gratis. ¿Ah? No es algo que se dé así de manera mágica. Este es el fruto y este es el resultado de una siembra. Entonces, llevado y ya situando en el contexto del Día del Niño, y en cuanto a la responsabilidad que tenemos los padres, somos responsables de construir la vida de nuestros hijos. Y el énfasis, y se lo leo textual como lo puse acá, el énfasis y esfuerzo que ponemos en la transmisión de preceptos no es suficiente, ¿no? Me refiero al discurso, al sermón, no es suficiente. Es necesario. Tiene su momento, tiene su lugar, pero no es suficiente. El ejemplo, esto tendría que haberlo puesto ahí en negritas y en cursiva, el ejemplo que ellos observan de nuestra propia vida y conducta será gravitante para su desarrollo y formación. Entonces, tenemos un gran desafío, Encarnar el Evangelio, en otras palabras. A eso nos invita este salmo, a eso nos desafía, a que encarnemos el Evangelio, los valores del Evangelio. ¿Cuáles son los valores del Evangelio? Algunos: el amor, el perdón, la fidelidad, el sacrificio, el servicio, la entrega y muchos otros. Se captan, y lo puse entre comillas aquí, no se aprenden. Se captan. Esos valores, los niños los captan. Nuestro desafío es que ellos lo vean, lo observen, sean impactados por lo que ven. No es algo que deban aprender, ¿no? A través de un ejercicio de memoria y ya, ok, y me aprendo, ¿no es cierto?, este valor del Evangelio, el amor. Porque yo puedo enseñarle a mi hijo, ¿no es cierto?, que debe amar a su prójimo. Pero otra cosa es que vea en acción lo que yo le estoy enseñando. Por eso, acá, esos valores del Evangelio, que yo los encarno, mis hijos, ¿no es cierto?, lo van a captar. Y eso es lo que finalmente, ¿no?, hará el clic y finalmente concluirá influyendo, afectando a la vida de mi hijo. En otras palabras, tomándome de este comentario, en otras palabras, se contagian. Esos valores del Evangelio se contagian y se asimilan por simbiosis. Me refiero, ¿no es cierto?, sí, a la interacción, a la relación estrecha entre tú y tu familia. Y principalmente pensando en nuestros hijos. Cuando los hijos crecen en un ambiente en que esos valores se viven y son reales, entonces allí logramos contagiar a nuestros hijos y ellos logran asimilar no solo aquello que escuchan, aquellas verdades que escuchan, de las que son instruidos permanentemente, sino también en ese ambiente del cual son parte, ¿no?, en sus hogares, logran ver esos valores en la forma en cómo sus padres, ¿no es cierto?, viven sus vidas.
Que Dios nos bendiga. El valor de nuestra familia, el valor de los nuestros, el tremendo valor de la vida de nuestros hijos y la importante tarea que el Señor nos entrega hoy para llevar a cabo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ese hombre será bendecido. Ese hombre será bendecido por el Señor. Y esa familia de ese hombre será una familia bendecida por el Señor. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Oramos por nuestra familia. Oramos por la vida de nuestros hijos. ¿A qué nos ha desafiado la palabra en esta tarde? ¿Qué te desafía? ¿En qué aspectos necesitamos trabajar? Fortalecer. ¿Dónde debemos poner nuestra atención? ¿En dónde necesitamos que Dios intervenga hoy? Bueno, partamos desde el principio. Rendirle nuestra vida al Señor. Someternos a Él, a su palabra, a la verdad que Él revela a través de su palabra. Comencemos desde allí. Que Dios nos ayude, que el Señor nos enseñe. Hablamos de construir desde el ejemplo, y eso puede resultar un desafío muy grande, que puede resultar hasta abrumador y frustrante en muchos momentos. Porque uno que es consciente de sus fragilidades, de sus debilidades, podemos vernos tan faltos, tan carentes de recursos, de capacidades, o bien al ser conscientes de que no lo hemos hecho tan bien, eso también genera en nosotros dolor. Genera en nosotros dolor, frustración. Pero el Señor está con nosotros. El Señor promete estar a nuestro lado. El Señor desea intervenir en nuestra vida. El Señor desea estar presente en nuestro hogar, en nuestra familia. Hermanos queridos, ser ejemplo no es ser perfecto. Escúcheme bien. Ser ejemplo no es ser perfecto. Como padres nos equivocaremos una y muchas veces. Pero debemos animarnos. Animémonos. Aún aquellas equivocaciones se pueden transformar en un recurso y en una oportunidad para enseñar a nuestros hijos. Siempre y cuando seamos capaces, en humildad, de reconocer nuestros errores y en la disposición y voluntad de querer corregirlos. No en nuestras fuerzas, sino en cómo Dios también debe trabajar en nuestra vida y hacer de mí una mejor persona. Y eso debemos tenerlo muy presente. No debemos olvidarnos de que en todas estas tareas, sobre todo esta, la de ser padre, la de ser madre, que se nos ha encomendado en esta vida, Dios está dispuesto a ayudarnos. La oración, la palabra, siguen siendo los recursos más poderosos para enfrentar esta tarea. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que hoy, Señor, entregas. Gracias, mi Dios, porque al fin de cuentas no es algo que dependa de nosotros.
Lo que sí se necesita es que nosotros nos dispongamos en humildad delante de ti y nos sometamos, Señor, a tu voluntad. Que tú definitivamente gobiernes nuestra vida y tu palabra tome cabida, Señor, en nuestra vida y puedas usarnos entonces para afectar, Señor, para influir, para bendecir a los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y mis hermanas que han participado de este tiempo y bendice cada hogar y cada familia, Señor, a través de la palabra que tú, Señor, nos has entregado. Bendice a la familia, Señor. Y hoy nosotros, la familia de tus hijos, que tenemos el recurso más grande, Señor, podamos ser luz en medio de una sociedad, Señor, que va en caída, una sociedad que está, Señor, golpeada. En el nombre de Jesús, permítenos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, y comuniquemos lo que la presencia de Cristo en la vida, en el corazón del hombre y en el centro del hogar puede traer. Señor amado, gracias una vez más por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.